Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro querido Daf Yomi, página Yud Aleph, página 11. Nosotros quedamos en la primera línea al final, la palabra Kayotze Badabar. ¿Qué significa Kayotze Badabar? De la misma forma que explicamos en la página anterior, la palabra Emek significa un plan secreto, un plan oculto. También vamos a traer a Taomer otro versículo igual. Dice el Pasuk, Baishlajehu be'emek Hebrón. Fue cuando Jacob envió a Yosef a buscar a sus hermanos. De ahí llegó la venta a Yosef y todo el pueblo de Israel al final bajó a Egipto. Dice lo mandó Baishlajehu be'emek Hebrón, y lo mandó a, traducción literal, la planicie de Hebrón. Ahora, ¿qué es la planicie de Hebrón? Amarre Bijaina Barpapá. Emek aquí igual es Beetzamuka, el plan, consejo oculto. Shelotot Tzaddik, aquel Tzaddik Shekabur Hebrón, que está enterrado en Hebrón, que es Abraham Avinu. Diechtiv, como el Pasuk, Yadoa Teda Kiger y Yezarajá. Como dice el Pasuk, que le dijeron en el tema de Abraham, que le dijeron, sabrás que tu pueblo, tu descendencia será un pueblo extranjero en una tierra no de ellos, y a través de que vino de este enviada de Jacob a Yosef. Por eso viene Emek, plan profundo, oculto. Dice el Pasuk, dice la Mishnah, que Amar en Liben, dijo Absalón que no tenía hijos. Pregunta la Mara, Velo Abele Ben, no tenía hijos. Pues pone el Pasuk, Vaketiv, Vaivaledul Absalón, Shosha Banim Ubatachat, le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija. Si tenía hijos. Primera respuesta, Maravitzah Barabedimi, Shalayolo Ben Agur Malhud, no tenía un hijo propicio para ser rey. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta, Rabhizda Amar, Gemire, sabemos, recibimos de nuestros rabinos, toda aquella persona que quema la cosecha de su amigo, en un maniach beliroso, no va a dejar un hijo lo aleno que lo herede. De hijo Kalel Lideoav, y él quemó la cosecha de qué, de Yoav. Dichti fue el Pasuk, Yomer el Abadab, le dijo Absalom sus esclavos, Reuj el Kam Yoav al Yadi, vean que está el campo de Yoav al lado mío, Veloz Sham Seorim, ahí hay cebada. Leju, Betitúa Baesh, vayan y quémalo en fuego, Betitú Abde Absalom et Baesh, y quemaron esa parte del campo con fuego. Y por eso es que dice que no tenía hijos. Sí tenía hijos, pero por haber hecho esto, luego no los perdió. Sigue la Mishnah, Vejel Iñana Tobá, Miriam. También el tema para lo bueno, para recompensa, también Dios se maneja de los cielos como se maneja aquí en la tierra. Igual el ejemplo Miriam, pues la Marada dice, Miriam no es un ejemplo, porque Atam Hadashata, Miriam esperó a su hermano Moshe, que estaba en la cesta en el río, un momento, y aquí el pueblo de Israel esperó Shiva Yomé 7 días. Entonces no es igual. Amar Abaye, tienes razón. Emma, hay que leer la Mishnah, Uliana Toba, Enoken. Para lo bueno no es así. Quiere decir que no se manejan desde los cielos como se manejan las personas de este mundo. Amar el Rabá, le dijo Rababaye, pero Vejen Lineana Toba, ¿qué tal? En la Mishnah pone Vejen Lineana, igual el tema de la Toba. Para lo bueno, entonces no puede ser. Dijo que sí es igual a la Mishnah. Él amarra, por dentro explicó Raba, ahí que tan, esta es la explicación de la Mishnah. Vejel Lineana Toba, también el tema de lo bueno, que es la recompensa, de Beotamida, quiere decir de Beotamida, en lo mismo que hizo, pero no en la intensidad. ¿Qué tiene que lo mismo que hizo? Ella esperó y ella la espera. Por la intensidad, luego la Midat Toba me la parte de la Toba de la bueno, de la recompensa, es mayor que la parte de la puranut. ¿Por qué? Porque la intensidad es mayor cuando es para bien. Dice el Pasuk, pues de Tatseba Jotomer Ajok, y estaba parada la hermana de lejos. Amar Abitzhak, Pasuk de Kulol Shem Shechinan. Este Pasuk todo está referido en el Drash del Pasuk a la Shechiná. Vamos a ver por qué. Pues el Pasuk va de Tatsab, y estaba parada. Este Pasuk también habla de la Shechiná. Dichti, Vayabo Hashem, Vayit Yatzeb. Vemos otro Pasuk que pone que la Shechiná estaba ahí, Vayit Yatzeb. Entonces hacemos Titatzab y Yatzeb, también está hablando de la Shechiná. Ajotó, hermana, aquí no es hermana, Shechiná. Dichti, Emor la Jochma. Dile la Jochma. La Jochma aquí, la Kavanah, ¿cuál es? Es la Shechiná, Dios, que es la fuente de la sabiduría. Ajotiat, eres mi hermana. Vemos que Ajotó también se refiere a Shechiná. Ahora, Merajok, dijo el versículo en la Torah, también era Shechiná. Tichtiv Merajok Hashem Nirali, desde lejos Dios me ve. Vemos que Rajok también es Shechiná. Dice la Dad, bueno, hay que leerle Dea, así es el Pasuk. Ahora también es Shechiná. Dichtiv, como pone el Pasuk, Kiel Deot Hashem. Vemos que la palabra Dea, en sabiduría o saber, viene también con la Shechiná, con Hashem. Ahora, la palabra Ma, el Pasuk, también Shechiná. Dichtiv Ma Hashem, lo deja Sholem, más que Dios
que Dios pide de ti. Vemos que la palabra ma también viene con Shekhinah, con Hashem. Yase, que dice el pasuk, también es Shekhinah. Tichtiv, Kilo Yase Hashem Elohim Davar. ¿Por qué? Porque Dios no hará algo. Quiere decir que vemos que la palabra Yase con la palabra Hashem también es Shekhinah. Y la palabra lo del pasuk también se refiere a Shekhinah. Tichtiv Vaikra lo Hashem Shalom, lo llamó a él Dios Shalom. Vemos aquí que la palabra lo también es con Hashem, con la Shekhinah. Seguimos con un versículo de la parashá, dice para allá con Melech Hadash, y se paró un rey nuevo sobre Israel que no conoció a Yosef y hizo los decretos malos contra el pueblo de Israel. Mahloket, Rabbi Shmuel. Hatamar, uno dice que es Hadash, mamá, sí, era nuevo. De Hatamar, otra opinión que dice, no, es el mismo, y Shenit Hadeshu, que pero se renovaron las políticas con respecto al pueblo de Israel, sino para mal, ¿no? Mande amar el que opina que es Hadash Mamash, que era un rey nuevo, obvio, Dichtiv Hadash, poner el pasuk Melech Hadash, un rey nuevo. Pero el que dice que la palabra Hadash es que era el mismo, pero se renovaron las políticas contra el pueblo de Israel, ¿por qué opina así? De lo que tipo de Amod Vaimlo, porque no puede decir que se murió el anterior y reinó uno nuevo. De hecho, que no lo dijo así, quiere decir que era el mismo. Dice el pasuk, Asher lo yada Yosef, que no conoció a Yosef. ¿Cómo va a decir que no conoció a Yosef? No, de Abadame él se comportaba que mándelo ya como que si no conocía a Yosef. Obvio que lo conocía, pero se hizo como que no lo conoció. ¿Para qué? Para poder hacer decretos contra el pueblo de Israel. Dice el pasuk, hombre el Amoyne, Ambene Israel le dijo a su pueblo, este pueblo de Israel, hay que hacer algo contra ellos. Tana dice la varita, él empezó con el plan en un principio contra Israel. Le fija, por tanto, la Katejila, por tanto, fue castigado primero. ¿Cómo sabemos? Él empezó con el decreto primero, y hombre el amó, y le dijo a su pueblo. Le fija la Katejila, por tanto, fue castigado primero, que dice en la plaga de las ranas, ameja, ubjola, madeja. Y en ti, y en tu pueblo, y en tus siervos habrán ranas. Empezó con él, con Paró. Dice el pasuk, Abanit Hakemalo, dijo Paró, hay que ser más inteligentes que él. Entonces, Marale, que él, la gente le dice que ellos, ¿por qué dice él? No, porque él, la cabana, ¿cuál es? Amar Berbijanina, Bobinitkamble Moshiach de Israel. Vamos y seamos más inteligentes que a Dios. Eso es él, que es el salvador del pueblo de Israel. Porque Bamenedunem, ellos Paró dijo, vamos a pensar cómo vamos a castigar a quién, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque como los castiguemos, Hashem lo podría devolver. Dice, Nedunem Baesh, si los castigamos con fuego, ¿no? Que ti pone Ine Hashem Baesh Yabot, Dios viene con fuego. Baesh Hashem Nishpat, Dios juega con fuego. Quiere decir que si actuamos con fuego, Dios nos puede devolver con fuego. Ahora, Bajer, si actuamos contra ellos con la espada, que tío Jarbo es el colpazar, vemos que Dios también con la espada puede ir contra todo ser humano. Vemos aquí que no podemos usar la espada. Vamos a castigarlos con agua. ¿Por qué? Dios ya juró que no va a traer un mabul al mundo. Nunca, mabul olam, nunca. Sheneemar, dice el pasuk, un diluvio, ¿no? Sheneemar, kimen noach zotli, estas aguas de Noach, que es el diluvio, el mabul, zotli dice para mí como final, no va a haber otro. Y por eso ellos pusieron los hijos al agua del pueblo de Israel como castigo. Pero ellos no sabían, en Ayudime, ya no sabían, que Dios juró de que no va a traer un mabul, un diluvio a todo el mundo. Pero un pueblo sí puede traer. Eso fue su error. Otra respuesta es Iname, Dios dijo que no va a traer un mabul, un diluvio al mundo. Pero la gente, los seres humanos sí pueden caer dentro del agua. Eso fue lo que pasó con los Mitzrim, que ellos fueron al agua. Y los egipcios corrieron al encuentro del agua, que dice, ellos fueron al agua, y por tanto eso fue el error de Paró. Vean de amar el Rabbi Lazar, con lo que ellos planearon contra ellos, que era matarlos en el agua, se les presentó a ellos. Ahora Zadú, cocinar, pues se puede entender de cocinar, de guisar. Que en la misma olla que ellos quisieron cocinar, quisieron guisar al pueblo de Israel, en ella fueron guisados ellos. Quiere decir que en el mar. ¿Cómo sabe que la palabra zadú se refiere a una quedera, una olla que se cocina o hay un guiso? Y se dictó por el pasuk con Jacob, Yazet Jacob, Nazid, cocinó Jacob lentejas. Tengo que la palabra Yazet es cocinar una olla. Habían 3 consejeros en ese momento, comparó para ir en contra del pueblo de Israel. Bilam, Veio, Veitro. Bilam, Shiatz, Bilam, que si
aconsejó ir en contra de Israel. Nerak murió asesinado. Iov, Shatak Iov, que se quedó callado, Nadun Beisurim, fue castigado con sufrimiento, lo aleno. Y Trosh Baraj, y Tro que se escapó, no quiso estar en ese consejo, Zahu y Bnei Banav Shishbu Bishkat Gazit. Tuvo el mérito que sus descendientes se sentaran en donde Lishkat Gazit es el tribunal supremo que está en el Betamikdash, Sheneemar, Mishpechot Sufrim, de las familias de los Sufrim, los escribanos que son los Dayanim, los jueces, son quienes son, Yoshbe Yabetz, que son Tiratim, Shimatim y Suhatim. ¿Y quiénes son ellos? Emakinim, vienen de Kinim. Abaim Behama vienen de Hamad, Abim Bet Rehav. Ahora, ¿quiénes son estos que vienen de Kinim? ¿Qué tipo? El pasuk, viene Keni, Jote Moshe, los hijos de Keni, el suegro de Moshe. Vemos que Keni es el suegro de Moshe que es Yitro, que dice arriba, como pone Kinim, que venían los Dayanim de Kinim, son de Yitro. Vemos aquí que de ahí vino de Yitro, Dayanim, gente sentados en el tribunal. Benilham Banu Balaminar, dice Paró que aquí contra el pueblo de Israel, porque puede llegar a pasar que peleen contra nosotros y los saquen de la tierra. Lo saque, punto de Mará, Bealindo me vaya, y nos saque de la tierra, nos saque a nosotros. ¿Por qué pone lo saque en tercera persona? Amar Rabia Barcajana, dijo Rabia Barcajana, que Adam se me cala el tasmo, es como aquella persona que se maldice a sí mismo, o se quiere maldecir a sí mismo, pero le queda tú bajar. Entonces no lo hace, sino que hace depender la maldición en una tercera persona, nunca a sí mismo, como tiene que ser. Decimos Alab Salim Misim, pusieron sobre él ministro de Misim, ya lo que van a ser los Misim. Eso lo encargado del trabajo de los ladrillos, pero bueno, ahora dice Alab sobre él, Alejeme le debió haber dicho sobre ellos, porque dice Alab sobre él en singular. Tana de Rabbi Elazar Ben Shimon enseñó el Bet Midrash de Rabbi Elazar el hijo de Rabbi Shimon. Melamed iba a enseñar Sheviu un malben, trajeron un malben, una muestra de ladrillo, y la pusieron en donde Betalul le paró, lo pusieron en el aparró en su cuello. De Kolejab Bejad mi Israel, Shamar Lahem Istanizan, y todo aquel del pueblo judío que dijo que él no podían trabajar porque eran personas delicadas. Ambrú le dijeron a los egipcios: no, mira, Plumis tenías atayote Paró, tú no puedes ser más delicado que Paró. Y mira cómo Paró está él mismo, es un gobierno populista, él mismo se mete a trabajar con el pueblo, y ellos los convencieron así a trabajar. Ahora, ¿qué es Are Misim? Los jefes del trabajo de Misim dijo que era como los ladrillos esto. ¿Por qué? Porque este trabajo, que eran los ladrillos, Davar Shemesim, es algo que gracias a ellos se pudo doblegar al pueblo judío a través del trabajo. Mesim, de doblegar al pueblo de Israel a través de la boda. Seguimos, la Gemara alemán anotó Besiblotam, pone para afligirlo con el trabajo fuerte. Dice la Gemara, anotar debió haber dicho plural, para afligirlos, no afligirlo en singular. ¿Por qué en singular? Lemana no, porque ellos Lemana anotó, al principio era para afligir a Paró, Besiblotam de Israel, para afligir a Paró, para que ellos vean que Paró se aflige también con el pueblo, con los trabajos que el pueblo de Israel iba a hacer, para que también ellos se animaran y trabajaran, y al final vieron que era una esclavitud. Y ven Are Miskenot le Paró, y construyeron ciudades Miskenot. Miskenot en un principio se refiere a ciudades de almacenaje para Paró. Ahora, Rabbi Shmuel, uno dice que la palabra Miskenot también significa Had, uno de ellos, Amar, Shemaskenot et Baalehem, que ellos ponen estos trabajos ponen en peligro de muerte, de sacaná a sus dueños, ya que gracias a poner a trabajar, a afligir al pueblo de Israel, construir estas ciudades, murieron en el mar los egipcios. Vejat Amar, Shemaskenot Baalehem. Otro que la palabra Miskenot viene de pobreza, que hacen pobres a sus dueños de la construcción, porque aquí pusieron pobres a los egipcios, ya que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salieron con todo el oro de ellos. ¿Por qué? Por haberlos puesto a trabajar. De Amar, aunque esto Rashi no lo lee, vamos a leerlo. Con la OCE, todo el que se ocupa en construcción se hace pobre, lo leo. Ahora, ¿qué construyeron? El Pitón de Ramsés. Ahora, aparentemente son dos ciudades, pero Rabbi Shmuel dice que no. Es Hadamar, Rabbi Shmuel Mahloket. Hadamar, uno dice que es Pitom Shema. Era una ciudad que se llamaba Pitom. Velámenikra se llama Ramsés. ¿Y por qué se llamó Ramsés? Porque es Rishon Mitrosés. ¿Por qué? Porque la palabra Ramsés viene de Mitrosés, que después que construían un poquito de la construcción se caía, tenía que volver a construir. De Hatamar uno opina, no, era Ramsés Shema, su nombre era la ciudad de Ramsés. Velámenikra se llama Pitom, pues se llamaba Pitom. Le fiche Rishon Pitehom Boló. Cuando iban construyendo, lo primero que construían, Pitom, ¿qué es Pitom? La tierra
Betehom, la tierra tragaba y tenía que volver a construir otra vez. Y mientras más afligían los egipcios al pueblo de Israel, así iban a Yirbe, se reproducían y se multiplicaban. Pero la Mará, eso está en futuro. Le debió haber dicho, así se reproducían, así se multiplicaban. Debió haber dicho el pasú en pasado, no en futuro. Amar Relaquís, dijo Relaquís, viene a enseñarte que este versículo no es un relato que el pueblo de Israel se reproducía. Era una profecía, porque una profecía celestial que avisaba al pueblo de Israel que mientras más lo afligieran, así se iban a multiplicar y iban a reproducirse. Dice el pasú, Vayakutsu y Bene Israel. Y dice el pasú que fueron los egipcios estaban asqueados por culpa del pueblo de Israel. Porque esa palabra Yakutsu, y se me la va bien a enseñarte, que cuando los egipcios veían a los judíos que se reproducían de esa forma, ante sus ojos los veían como si tuvieran pinchos, sus ojos llenos de pinchos del sentimiento de ver al pueblo de Israel. Dice el pasú, Israel, y el pueblo de Egipto esclavizó al pueblo de Israel, Befarech. ¿Qué Befarech? Más lo que Rabbi Elazar Amar, Beferrach. ¿Qué significa Ferrach? Con boca suave. ¿Qué significa boca suave? Al principio era convenciendo al pueblo que esto era un plan de gobierno todos juntos para mejorarle el país, y al final vieron que en verdad era una esclavitud. Pero Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar no, Bifrijá, desde el principio fue con dureza, y Bifrijá es rompiendo el lomo de los hombres de Israel, bueno, en forma metafórica. Seguimos el pasuk, y amargaron la vida de los judíos con trabajo fuerte, con Homer y Lebenim, barro y ladrillos. Amar Rabba Betejilá, en un principio era Homer y Lebenim, nos mandaron a trabajar, a hacer ladrillos y con barro. Volvesó al final, mejor a hacer cualquier trabajo del campo, los ponían a hacer. Y era un trabajo más despreciable. Seguimos. El Kol Abodatam Asher Abadu Bahem Befarech, y todo el trabajo que los esclavizaron a ellas Befarech. Ahora, ¿qué es Kol Abodatam? Se explica el Marsha. ¿Qué es todo el trabajo? Amar Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, dijo Rabbi Yonatan, Sheayu Machlifim Melechet Anashim Lenashim. Ellos intercambiaron el trabajo de los hombres y se lo pusieron a las mujeres. Melechet Nashim, y el trabajo de las mujeres, la Nashim a los hombres. Y esto era un trabajo muy fuerte para un trabajo que no estaban acostumbrados a hacer. El man de Amar Nameatam, incluso el man de Amar, la opinión que dijo antes, que Befarech, el pasuk anterior, era perraj, era con suavidad al principio. Aja, este pasuk Befarech, seguro Bandai es Befrijá. Aquí es seguro para todas las opiniones, con dureza desde el principio, bueno, con dureza. Darash Ravira hizo una drasha, Bishar Nashim Tzikaniot Shayu Botu Ador, por el mérito de las mujeres justas de que estaban en esa generación, y Galú, Israel y Mitzrayim fueron reunidos el pueblo de Israel de Egipto. Porque el momento que las mujeres iban a sacar agua de los ríos, a Kadosh Baruj Hu también la gente que Dios les presentaba, les ponía pescaditos pequeños en sus cántaros de Shoavot, y cuando sacaban los cántaros del agua, veían Mechzamayim Mechzadakim, habían en proporción iguales entre agua y pescaditos. Ubao de Shoftot, que los iban a sus casas y colocaban 2 ollas al fuego. Ajat Shakamim, una con agua para hacer agua caliente, iban y bañaban y lavaban a sus paridos, incluso con los pies. De Ajat Sedaldagim, y una era para cocinar los pescados. Umolijot Etzebalehem Nazadeh, y llevaban esto a sus maridos al campo. Umarhitzot Otan, y los bañaban. Besajot Otan, los frotaban con algún aceite. Umahilot Otan, y les dan de comer. Umashkot Otan, y les dan de tomar. Y después de eso, que estaban más tranquilos, buscaban de hacer relaciones maritales entre los límites de los campos ahí escondidos. Sheneemar, por el pasuk, Im Tishkebun Ben Shepatayim, se acostaban entre los límites, ¿para qué? Para estar con sus maridos. Y se le dice la Gemara, Bishar Tishkebun Ben Shepatayim, por el mérito que ellos hicieron esto, que se acostaban entre los límites de los campos. Estas mujeres, Zahú, Israel, Bizat, Mizraim, gracias a ellas, el pueblo de Israel tuvo el mérito de salir con Bizat, con un gran tesoro de Egipto, grande riqueza. Sheneemar,
como puede el pasuk Canfe Yonah, las alas de la Yonah de la paloma. Y sabes que el pueblo de Israel es comparado a la paloma en su tzniut, en su recato, como eran las mujeres en Egipto. Eran nejepapa, que se cubiertas con plata de brotea, y los miembros de la paloma, Birgakak Harutz, estaban puestas con un oro muy, muy fino. Vemos aquí que eso viene a enseñarnos que salieron con grandes riquezas. Dice la Gemara, por cuanto que eran embarazadas, iban a sus casas. Cuando llegaba el momento de parir, no podían parir en sus casas porque era muy peligroso. Entonces, ¿qué hacían? Ellas ellas iban y parían en el campo. ¿Debajo de qué? Debajo de qué? Del árbol de manzanas. Sheneemar, debajo del árbol de manzanas te hice parir, sacar los bebés de tu barriga. Akadosh Baruj Hu sholeach mishmei merom, y Akadosh Baruj Hu mandaba de los cielos ángeles, mishen menaker umeshaper otan, ángeles que ayudaban a lavar y a acomodar a los bebés en el nacimiento, porque los bebés a veces se desfasan un poco los miembros por el momento del parto. Que Hayazu, como igual que una partera, Shemeshaper tablat, que ella endereza los miembros del bebé. Sheneemar, como pone el versículo, Umulatay beyomuledet otah. Lo que era Shorech, el momento que tú pariste en Egipto, no tenías quien te rompiera el cordón umbilical. Y no tenías quien te frotara con las aguas y al bebé. ¿Quién lo hizo? Akadosh Baruj Hu. A través de los ángeles. Los ángeles que hacía, preparaba para los bebés dos igulim, dos piedras huecas grandes, y ponía una de Hachel Shemen, una con aceite, de Hachel Devash, una de miel, para ocuparse de los bebés. Sheneemar, Vainikehu Devash Misela, Peshemen, y le dieron a preocuparse, tomar con miel y de la piedra y el aceite. Pero cuando los egipcios se dieron cuenta que habían bebés judíos que estaban en los campos, venían a querer matarlos. Cuando veían que no estaban, Benacelahem Nes, y se le ocurría y se le hacía un milagro a los niños de Iblaim Bekarka, y se tragaban dentro de la tierra. Y los mitzrim se imaginaban algo así. Mediín y Shebarim traían toros para arar, para arar la tierra encima de los niños para matarlos, pero ocurrió un milagro en el mal de Abe Harsu Horshim. Ellos araban encima de ellos, pero no los mataban. Y se lajar Sheolhim Ayumidat Betzim Beyotzim, que es, o sea, después que los egipcios se iban, los bebés brotaban de la tierra, que ese vas a ver como las plantas del campo. Sheneemar, por el pasuk Renabá, tus 10,000 de ustedes que tzemach hasadeh, como las plantas del campo puse, o sea, que brotaban de la tierra. Por tanto que ya habían crecido un poco. Venían en grupos a sus casas. Sheneemar, atirbi, y te hice crecer, atigdeli, y te crié, ataboí, y te traje, bade adalim, adornado con oro. Artikre bade adarim, no era que venían adornados con joyas. Ela beadre adarim, que te bade adarim, en grupos. Venían en grupos. Y cuando Dios se reveló en el mar Rojo, cuando se abrió, estos que nacieron de esa forma fueron los primeros que reconocieron a Dios, porque Dios había ocupado de ellos. Dios de Atzmo, Sheneemar, y ellos dijeron, este es nuestro Dios, vamos a alabarlo por todo lo que hizo por nosotros. Y dice el pasuk, y le dijo el rey de Egipto a las parteras judías. Ahora, Rabbi Shmuel, Mahloktet entre Rabbi Shmuel, Hatamar, uno dice que estas parteras era Isha Ubita, la madre con su hija. De Hatamar uno dice que era Kalá, la nuera con su suegra. Mandamar Isha Ubita, el que opina que era la madre con su hija, eran Yochebed y Miriam. Mandamar, el que opina que era Kalá, su nuera, Bejamotá y su suegra, eran Yochebed y Elisheva, que es la esposa de Aarón, o sea que era la nuera de Yochebed. Muy bien. Tania, que Mandamar, hay una baraita que va como la opinión que dice que Isha Ubita era madre e hija de Tania. Shifra Zu Yochebed, Shifra, que pone la Torah, que una de las parteras Shifra, que era Yochebed. Shifra, ¿por qué le llaman Shifra a la Torah? Porque ella, su trabajo de partera aparte era de acomodar los miembros del bebé que se pudieran ver dislocar un poco por el parto. Dabar a otra explicación. Shifra es Sheparu Berabu Israel Amea. Shifra viene de Paru Berabu, que el pueblo de Israel se reprodujo de forma abundante en sus días.
Pua zu Miriam. Ahora Pua, que es la otra partera, se llama Miriam, era Miriam. Pero la malekra se llama Pua, ¿por qué se llama Pua? Shaita Poa al hablar, porque ella le gritaba, le hablaba al bebé para que saliera, para que como la forma que hacen las parteras con los bebés. Dabarajer, otra explicación Pua. Shaita Poa, ella Poa se la pasaba pregonando en voz alta, Beruah HaKodesh, a través de un espíritu, de una inspiración divina. De Omer, y decía que era una profecía: Atidá y mi madre en el futuro Shetelem va a parir un hijo Shemoshet Israel, que va a salvar al pueblo de Israel. Muy bien, sigue el pasuk. Yo me veía gente abrió, le dijo Paró a las parteras cuando nazcan cuando vayan a parir las mujeres, y se pongan a Obnaim, así es el pasuk. Ahora, May Obnaim, ¿qué es Obnaim? Amar Rabbi Hanan Simán Gadol. Les dio un secreto muy grande, les dio Paró a las parteras, porque él quería que mataran a las parteras, mataran a los bebés, pero según el Marsha es que fuera de una forma que no supieran, que pareciera que fuera muerte natural. Amar Lahem le dijo, cuando la mujer ya rompió para parir, y el Joteach Mistanenot Kabanim, sus piernas se ponen frías como las piedras. En ese momento pueden matar, ya en ese momento, y se ve como una muerte natural, pues se pone a Obnaim de palabra de piedras. De ahí de Amar hay quien opina que no, que como pone el versículo que es Obnaim, Obnaim es una silla especial, como conocido como después del pasuk, Baeret Bet Ayotzer, y bajé a la casa del orfebre, y él estaba haciendo el trabajo a la Obnaim sobre su silla de trabajo. Dice, ¿cómo es? Mayotzer, ¿cómo este orfebre, este trabajador, de Yarech Mikan, pone una pierna de un lado de la silla de Mikan, Beyere Mikan, y la otra pierna del otro lado, de Sadán, se tiene en medio el Sadán, el martillo, donde golpea. Afisha, también la mujer, cuando va a parir, igual, es como Obnaim del Yotzer. Yarech Mikan, pierna de un lado, Beyere Mikan, pierna del otro lado, la pierna del otro lado, de Ablat, el bebé nace, ¿por qué? Por la mitad. Muy bien, dice el pasuk, y Ben Hu le dijo, si es un varón hay que matarlo, si es una niña hay que dejarla vivir. Ahora la pregunta es, ¿cómo iba a saber que era un bebé si quería Paró que matar a los bebés desde adentro? Como dijimos antes, que parecía que fuera natural. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Gadol, Simán Gadol Masalahem, un secreto grande les entregó a las parteras Paró. ¿Cuál es? Ven, un hijo, un varoncito, Panab le mata. Cuando nace con la cara hacia abajo. Y Bat, y la niña, Panea le mala, su rostro hacia arriba. Entonces no se podía saber si eran varones o hembras. Dice el pasuk, Batirena mialadot eta Elohim velosu quered alejem. Y temieron las parteras a Dios y no hicieron como Paró les dijo a ellas. Pero el pasuk dice, bueno, si es así, Lahem vayale. El pasuk hubiera dicho Diber Lahem, que les dijo a ellas, debió haber dicho el pasuk. Pues no Diber Lahem, que le dijo sobre ellas. ¿Qué diga sobre ellas? Amar Rabbi Yossi Bar Bejanina, no, Melamé, te voy a enseñar el pasuk, que era una insinuación, Shetaba hable Abar Averá, que Paró quería acostarse con ellas, y ellas no se dejaron. Dice el pasuk, e hicieron vivir a los niños. ¿Por qué dice el pasuk que hicieron vivir? Tana dice la braita, no es suficiente que ellas no mataron a los niños como quería Paró. Es al revés, más todavía, Shiyu Maspikot, ellas Maspikot la Mayo Mazón. Estas mujeres parteras proporcionaron a los bebés agua y comida para poder darles vida, como dice el pasuk. Hayena, hicieron vivir. Sigue el pasuk, Batomara miró del Paró, quiero Kanashim. Entonces cuando vino Paró a reclamarles, Batomara dijeron las parteras a Paró que las mujeres judías no son como las mitzri, como las egipcias, sino hayot. ¿Qué significa hayot? May hayot. Dice, y le va a decir, me quiere decir hayot mamash, que hayot significa partera. No puede ser. ¿Por qué? Porque si esa es la excusa, que las mujeres de Israel son parteras, no es una excusa, porque a tu hayá, mira si hayá la aludá, ¿acaso una partera no requiere otra partera para ayudarla a parir? Entonces, ¿cómo van a parir solas? No, hayot viene de qué? De animales animales del campo. El ambrulo le dijeron las parteras, Umazu, este pueblo es que hayá nimshela, es comparado como los animales del campo. Yehudá, por ejemplo, gurarie, como un
como un leoncillo. Dan es comparado, y Dan Nahash, Dan es como una serpiente. Naftalí, la tribu Naftalí es comparada que Ayalal y Sheluja, una gacela veloz. Isahar es comparado con Hamorgare, un burro de huesos duros. Yosef es comparado Bejor Shor, con un toro. Benjamín es comparado Zev y Traf, con un lobo que desgarra. Ahora, de las tribus que está escrito sobre ellas, comparación con animales, perfecto. De lo que y las tribus que no están escrito, que hay un paso general que pone Mai Meja Leviá, como tu madre, que es Israel, es como una leona, Ben Arayot, la rabatza, entre los leones sentada. Vemos que todo Israel comparado con Hayot, pues él le dijo, mira, ¿qué vamos a hacer? Ellos son como Hayot, como animales del campo que no requieren parteras, sino paren sola. Si el pasó y por cuanto que temieron a Dios, Dios les premió y le hicieron casas. Dice, ¿qué son casas? Rabbi Shmuel, Majloque entre Rabbi Shmuel, Hadamar, Bate que una levía, que de ella van a salir el linaje de la Keuná y Leví. De Hadamar pone que Bate Malhut, el linaje de los reyes. Mandemar, Bate que una Alquiseque, que es las casas de la Keuná y de Leví, que son el linaje con Leví, ¿se entiende? Porque de Yohebed vino Aarón, que es Cohen, y Moshe, que es Leví. O manda Marbate Malhut, dice que el reinado, ¿cómo es? Porque David, no me miran antes, David viene de Miriam. Dictica, después el pasú, Batamot, Azubá, y murió Azubá. Azubá es Miriam, pero no que murió, sino que tuvo lepra, es como muerta. Paikaslo Caleb et Efrat, y lo tomó Caleb después que se curó, Batello et Hur, y tuvo a Hur. Ahora vemos aquí que la palabra Efrat se refiere a quién, a Miriam. Usted de David venís Efrat, y David venía de Efrat, y de Efrat quiere decir que el rey David, que es el reinado, venía de Efrat. Entonces aquí vemos que el linaje de los reinados también vino por Miriam, por el premio de las batim, de las parteras. Dice el pasú de Caleb ben Hetzron olit et Azubá, y Caleb, el hijo de Hetzron, parió a Azubá, Isha, Ben Yeriot, Be'ele Banea, y son los hijos Yesher, Beshobab, Beardón. Ahora, este versículo que está en Debrei Yamim, la Gemara lo va a analizar parte a parte. Vamos con la primera parte del pasuk, que era Caleb ben Hetzron. Pregunta la Gemara, ¿acaso era Ben Hetzron? Ben Yefunehu, ¿es Ben Yefuné? La Gemara responde, no. En verdad es Ben Hetzron. ¿Por qué lo llamaron Ben Yefuné? Ben Shepaná, porque es un hijo que se alejó de la Atzad Meragelim, del consejo de los Meragelim, que significa de los espías que querían hablar mal de la tierra de Israel. Él se apartó de ellos. Eso es Yefuné. Pregunta la Mara de Akati, no es Ben Hetzron, es Ben Kenazhu, es el hijo de Kenaz. Dichti, como fue el pasuk, Bailkeda Otniel Ben Kenaz Ahikalev, y Otniel era hijo de Kenaz, hermano de Caleb. Entonces, si Otniel es hijo de Kenaz y aparte es hermano de Caleb, quiere decir por consiguiente de que Caleb y Otniel eran hermanos. Y dice, no, amarraba Jorgó de Kenaz Abba. Caleb era hermanastro, medio hermano de Kenaz. Quiere decir, era hermano por parte de madre, pero por parte de padre no. Quiere decir, Otniel, o sea, Kenaz no era padre de Caleb. A mí que Caleb era hermano de Otniel. ¿Por qué? Porque era hermano por parte de madre, pero por parte de padre. Por eso que el supone que era Caleb ben Hetzron y no era Caleb ben Kenaz. Dai Kename, también se deduce esto mismo del versículo. ¿Qué dice el versículo? Dichtiv. Y dice el pasuk Akenizi. Cuando habla un pasuk en el Yoshua, pone que era Caleb ben Yefuné Akenizi. No pone ben Kenaz, Akenizi. ¿Qué significa Akenizi? Es que era de la familia de Kenaz. Vemos aquí que era de la familia y no era hijo mamash. Que no era hijo mamash, como dijimos antes, que en verdad era Ben Hebrón. ¿Por qué dice Ben Yefuné? Porque se apartó del consejo de los Meragelim, y cuando pone y no era Ben Kenaz, era Kenizi, de la familia, porque sí tenía una relación con la familia, pero no una relación completa. ¿Por qué no una relación completa? ¿Por qué? Porque su papá no era Kenaz, era nada más por la madre, pertenecía a la familia. Bueno, Hashem, un daf largo que tiene que ver con pesas, qué bonito. Hashem, si Dios quiere, seguiremos en el próximo daf, con salud y alegría, Kol Tuv, todo lo bueno.